Corría el año 1922. Era una época de grandes descubrimientos y aventuras. El Valle de los Reyes, en Egipto, brillaba bajo un sol implacable. Este lugar, lleno de misterio y leyendas, había sido el hogar de los faraones durante siglos. Durante 6 largos años, Howard Carter, un arqueólogo decidido, había buscado meticulosamente una tumba oculta. Su dedicación y pasión por la arqueología lo mantenían en marcha, a pesar de los numerosos desafíos. Los rumores de un faraón olvidado, Tutankamón, alimentaban su búsqueda. La posibilidad de encontrar la tumba intacta de un rey casi desconocido era una idea fascinante. Entonces sucedió. Un simple escalón de piedra, enterrado bajo siglos de arena, emergió. Este pequeño descubrimiento fue el primer indicio de algo mucho más grande. La emoción crepitaba en el aire. Los arqueólogos sabían que estaban a punto de hacer historia. Este no era un hallazgo ordinario. Este era el comienzo de una aventura arqueológica que cautivaría al mundo. La anticipación era palpable. Después de despejar cuidadosamente la escalera de entrada, Carter se encontró frente a una puerta sellada. La puerta, cubierta de sellos antiguos, era una barrera entre el presente y el pasado. Sellos antiguos intactos durante milenios prometían maravillas incalculables en su interior. Cada sello era una promesa de tesoros y secretos por descubrir. Con manos temblorosas, Carter hizo una pequeña abertura. La tensión era inmensa, cada movimiento estaba cargado de significado. Aguantando la respiración, miró dentro. Lo que vio lo dejó sin aliento. Destellos dorados brillando a la luz parpadeante de las velas se encontraron con sus ojos. Era un espectáculo de riqueza y esplendor inimaginable. ¿Puedes ver algo?, preguntó su mecenas, Lord Carnarvon. La pregunta estaba cargada de esperanza y curiosidad. Carter solo pudo responder: sí, cosas maravillosas. Su voz reflejaba la magnitud del descubrimiento. El mundo contuvo la respiración. La noticia del descubrimiento se extendió como la pólvora, capturando la imaginación de todos. La noticia del descubrimiento se extendió como la pólvora. Los periódicos de todo el mundo publicaron titulares sobre el hallazgo. Tutankamón, un nombre perdido en la historia, estaba de repente en boca de todos. La fascinación por el joven faraón creció rápidamente. Su tumba, como ninguna otra, era una cápsula del tiempo, perfectamente conservada durante más de 3000 años. Cada objeto dentro de la tumba contaba una historia. Los secretos del joven rey, envueltos en misterio durante milenios, estaban a punto de ser revelados. Cada descubrimiento dentro de la tumba era un paso más hacia la comprensión de su vida y su reinado. El mundo observaba con asombro, ansioso por desentrañar el enigma de Tutankamón. La fascinación por el antiguo Egipto alcanzó nuevas alturas, y la historia de Tutankamón se convirtió en una leyenda eterna. Tutankamón, que significa imagen viviente de Amón, fue empujado al centro de atención del reinado cuando era solo un niño. Nacido alrededor del año 1341 a.C., su vida temprana estuvo marcada por el lujo y la educación que correspondían a un príncipe egipcio. Sin embargo, su destino cambió drásticamente cuando su padre, el faraón Akenatón, falleció. Imaginen, un niño pequeño, no mayor de 9 años, gobernando repentinamente un imperio poderoso. La responsabilidad que cayó sobre sus hombros era inmensa, y la presión de los cortesanos y sacerdotes era constante. Su padre, el controvertido faraón Akenatón, había sacudido los cimientos mismos de la religión egipcia. Akenatón había intentado transformar la religión politeísta de Egipto en una monoteísta centrada en la adoración de Atón, el disco solar. El reinado de Akenatón estuvo marcado por la agitación y un cambio radical hacia la adoración de un solo dios, Atón, el disco solar. Este cambio no fue bien recibido por todos, y muchos en Egipto anhelaban un retorno a las viejas costumbres. Tutankamón, nacido como Tutankatón, heredó un reino en crisis. La muerte de su padre dejó a Egipto en un estado de confusión y descontento. Las reformas religiosas de Akenatón habían debilitado la estructura tradicional del poder. Las viejas costumbres, los dioses tradicionales, habían sido reprimidos. Los templos de los antiguos dioses estaban en ruinas y los sacerdotes que una vez tuvieron gran poder estaban ahora en la sombra.
Los poderosos sacerdotes de Amón, con su influencia disminuida, anhelaban la restauración de su antigua gloria. Estos sacerdotes vieron en el joven Tutankamón una oportunidad para recuperar su poder perdido. En esta mezcla volátil entró el niño rey. Joven, sin experiencia y rodeado de consejeros con sus propias agendas, Tutankamón tuvo que navegar por un mar de intrigas y presiones políticas. Joven, sin experiencia y rodeado de consejeros con sus propias agendas, el reinado de Tutankamón estuvo marcado por un regreso a la tradición. Sus consejeros, muchos de los cuales eran sacerdotes y nobles influyentes, lo guiaron hacia la restauración de las prácticas religiosas tradicionales. Cambió su nombre abrazando al dios Amón y volvió a centrar la religión en las viejas costumbres. Este cambio de nombre simbolizaba su rechazo a las reformas de su padre y su compromiso con la restauración del orden tradicional. Se restauraron templos, se volvieron a erigir estatuas y se apaciguó a los antiguos dioses. Las reformas de Tutankamón trajeron un respiro a un Egipto que había estado en constante agitación. Tutankamón, a pesar de su corta edad, jugó un papel fundamental en el restablecimiento del orden y la reafirmación de las prácticas religiosas tradicionales de Egipto. Su reinado, aunque breve, dejó una marca indeleble en la historia de Egipto. Su reinado, aunque breve, fue una época de sanación y un retorno a la estabilidad después de los tumultuosos años del gobierno de su padre. Bajo su liderazgo, Egipto comenzó a recuperar su antigua gloria y estabilidad, sentando las bases para futuros faraones. El reinado de Tutankamón fue un periodo fascinante de maniobras religiosas y políticas. Este joven faraón, que ascendió al trono a una edad temprana, se encontró en medio de un torbellino de influencias y presiones. Su reinado no solo fue significativo por su corta duración, sino también por los cambios profundos que ocurrieron durante su tiempo en el poder. Imaginen al joven faraón, rodeado de poderosos consejeros, cada uno compitiendo por su atención. Estos consejeros no solo eran figuras políticas, sino también guardianes de las tradiciones religiosas y culturales de Egipto. Cada decisión que tomaba Tutankamón era observada y analizada minuciosamente. Su consejero de confianza y Horemheb, el comandante del ejército, desempeñaron papeles importantes en la guía del joven rey. Con su vasta experiencia, ofrecía sabiduría y estabilidad, mientras que Horemheb, con su destreza militar, aseguraba la protección del reino. Comprendían el delicado equilibrio de poder y la necesidad de apaciguar al sacerdocio y restaurar el orden. Los sacerdotes, que habían visto su influencia disminuir bajo el reinado de Akenatón, el predecesor de Tutankamón, estaban ansiosos por recuperar su posición. El regreso a las prácticas religiosas tradicionales no estuvo exento de desafíos. La restauración de templos y la reintroducción de rituales antiguos requerían no solo recursos, sino también la aceptación del pueblo y la nobleza. El sacerdocio, ansioso por recuperar su influencia perdida, ejerció una presión considerable sobre el joven rey. Estos líderes religiosos no solo buscaban restaurar su poder, sino también asegurar que las prácticas religiosas fueran llevadas a cabo de manera correcta y respetuosa. Tutankamón, sin embargo, navegó estas aguas turbulentas con sorprendente habilidad. A pesar de su juventud e inexperiencia, mostró una notable capacidad para equilibrar las demandas de sus consejeros y las expectativas del sacerdocio. Encargó nuevos templos, restauró los antiguos e hizo generosas ofrendas a los dioses. Estas acciones no solo apaciguaron a los sacerdotes, sino que también demostraron su devoción y compromiso con las tradiciones ancestrales. Su reinado vio un resurgimiento en la construcción de templos y la actividad religiosa, una clara indicación de su compromiso con las viejas costumbres. Este resurgimiento no solo fortaleció la posición del sacerdocio, sino que también revitalizó la fe del pueblo en sus dioses. Los cambios religiosos no fueron los únicos desafíos que enfrentó el joven faraón. La corte real estaba llena de intrigas y conspiraciones, cada facción buscando su propio beneficio. Las intrigas de la corte real eran una amenaza constante. Los susurros de conspiración, las tramas y las contratramas, eran parte integral de la vida en la corte real.
Cada movimiento de Tutankamón era vigilado y cada decisión era cuestionada. Los susurros de conspiración, las tramas y las contratramas eran parte integral de la vida en la corte real. Tutankamón, a pesar de su juventud, logró mantener una apariencia de control, pero los peligros siempre estaban presentes. La constante vigilancia y la necesidad de navegar estas intrigas requerían una astucia y una madurez más allá de sus años. Tutankamón, a pesar de su juventud, logró mantener una apariencia de control, pero los peligros siempre estaban presentes. Su habilidad para manejar estas situaciones complejas es un testimonio de su carácter y determinación. Su muerte repentina e inesperada después de solo 9 años en el trono alimentó especulaciones y rumores que persisten incluso hoy. La causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio y su legado continúa siendo objeto de fascinación y estudio. El reinado de Tutankamón, un destello de restauración en la gran línea de tiempo del antiguo Egipto, terminó tan abruptamente como comenzó. A la tierna edad de 19 años, el joven rey exhaló su último aliento, dejando un legado envuelto en misterio. Las circunstancias que rodearon su muerte siguen siendo un enigma, un rompecabezas que ha cautivado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Fue una enfermedad? ¿Un accidente? ¿O algo más siniestro? Abundan las teorías, cada una más intrigante que la anterior. Algunos señalan un golpe en la cabeza, como lo demuestra una fractura en el cráneo de Tutankamón, lo que sugiere un crimen. Otros proponen una infección fatal, algo común en la antigüedad. El descubrimiento de hierbas medicinales y ungüentos en su tumba sugiere intentos de tratar una dolencia, quizás una enfermedad debilitante. Añadiendo leña al fuego, están los susurros de una conspiración de ambiciosos cortesanos que planean tomar el poder. ¿Pudo Tutankamón haber sido asesinado? ¿Su prematura muerte orquestada por aquellos que buscaban controlar el trono? La verdad, perdida en las arenas del tiempo, continúa eludiéndonos. Lo que es seguro es que la muerte de Tutankamón, repentina e inesperada, envió ondas de choque a través del reino, dejando un vacío que pronto fue llenado por su sucesor, el enigmático Ay.